sexual que nos hemos dado, un lugar de reconocimiento de las actividades que venimos desarrollando, distintos colectivos, un espacio de intercambio que esperamos pueda seguir en el tiempo y vaya creciendo en diversidad temática, de enfoques, disciplinar, porque creo que esto construye precisamente la interdisciplina que pretende eh, colectivizar el colectivo, valga la redundancia, que nosotras y nosotros integramos. Así que le voy a pedir a Mayra que presente a nuestras dos invitadas, agradecerles desde ya que hayan aceptado la invitación a participar y bueno, encantadas de escucharlos. Mayra. Bueno, gracias, Sil. Buen día a todas y todos. Bueno, Sabrina y Vanina, nosotras las conocemos porque son parte del grupo de trabajo sobre ruralidades y género en Argentina y hemos coincidido en algunas actividades. La verdad que es un placer tenerlas acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sobre todo en este contexto que ellas después van a contar un poco. Bueno, les cuento, Sabrina Logiovine es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en psicología y cuenta con formación de posgrado en género, derechos de las mujeres y en género, cultura y poder. Es becaria postdoctoral del CONICET con sede en el Instituto de Tecnología e Innovación de la Universidad de Morón y su investigación se centra en las desigualdades de género en el medio rural, particularmente en la violencia de género, en la agricultura familiar y en las metodologías feministas para la producción de conocimientos situados sobre las ruralidades, que es un poco también de lo que nos va a estar hablando. Vanina Bianchi es investigadora de la Universidad de Morón e integra proyectos que están vinculados a la agricultura familiar, las desigualdades de género y el trabajo de las mujeres rurales. Ha hecho distintas investigaciones que abordan los usos del tiempo, las trayectorias laborales de las asalariadas rurales, también la violencia de género en contextos rurales y particularmente el acceso a la salud, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy también. Y en estos trabajos ha estado trabajando en conjunto con Sabrina, ha desarrollado diversas investigaciones al respecto y es coautora de numerosas publicaciones sobre género y ruralidades. Así que bueno, sin más, ya les damos pie para arrancar. Yo les voy a compartir la presentación y las dejamos arrancar. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Agradecemos mucho por la invitación. La verdad que para nosotras participar desde el grupo de trabajo de género rurales y ruralidades de ASRU, bueno, lo agradecemos muchísimo por los espacios para poder difundir un poco qué es lo que venimos haciendo sobre estas temáticas, particularmente en la Argentina. Y bueno, en nuestro caso, dar lugar un poco a nuestra especificidad, que es la psicología, y desde los cuales venimos pensando diferentes problemáticas psicosociales, como recién Mayra venía enunciando. Así que la idea de hoy es comentar muy brevemente, porque la verdad que son varias líneas que venimos trabajando y tenemos varios desarrollos, pero bueno, queríamos un poco compartir con las personas presentes el recorrido que venimos haciendo como psicólogas en estas temáticas y focalizarnos en estos dos temas que propusimos para el seminario de hoy, que es la violencia de género y la salud de las mujeres rurales de nuestro país. Bueno, hola a todos, un gusto el encuentro, agradecidas del espacio. Bueno, con Sabri venimos trabajando ya hace muchísimos años juntas, cerca de 15 más 16 años. Los primeros años, más que nada con el foco a través de becas de investigación, en un momento fueron las del Ministerio de Salud, después del CONICET, en la zona de Formosa, que es la zona nordeste de la Argentina, límite con Paraguay. Y allí nos encontramos trabajando varios años en, más que nada, cuestiones que tenían foco en relación a los servicios de extensión rural, acceso a la salud, producción familiar. Y después, ya los últimos 8 años, distintas decisiones laborales y personales, empezamos a trabajar más en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que implica no solo Capital Federal, sino lo que serían 40 municipios que rodean a la capital federal. El área metropolitana de Buenos Aires es muy extensa, digamos, y allí, digamos, convive una heterogeneidad y una diversidad productiva muy amplia.
En toda esa heterogeneidad encontramos fundamentalmente distintas formas de la producción hortícola, que es vital, digamos, para nosotros, porque esta es la producción que cubre y abastece las necesidades de casi 14 millones de pobladores que se radican en el área metropolitana. Particularmente nosotras los primeros años trabajamos con productores hortícolas, la mayoría de ellos de origen migrante, provenientes de Bolivia, que radicaban, vivían y producían en lo que es zona oeste y norte de Buenos Aires, que tiene sus particularidades de producción y comercialización distintas a la de la zona sur. En zona sur, por lo general, capaz lo han escuchado, lo menciono porque no sé si es algo que conozcan, pero bueno, generalmente los productores de zona sur, digamos, concentran su comercialización en el mercado central, en cambio todo lo que es en la zona oeste y norte se dio la particularidad, donde hay mucha tradición de estos productores, digamos, tradición familiar en la comercialización, vienen de Bolivia de trabajar en comercialización, entonces abrieron una cantidad muy importante de mercados abastecedores locales, particularmente por nuestra ubicación con la Universidad de Morón. Mayoritariamente trabajábamos con el mercado abastecedor Zaropalca, que se ubica al Morón, y algunos mercados aledaños en la zona de Pilar, Luján, que es más del cordón oeste de esta área metropolitana. Dentro de los trabajos de los últimos años que empezamos a encarar con estos productores y productoras, más que nada nos interesaba mencionar algunas líneas de trabajo que tenían que ver con, por un lado, las encuestas de los usos del tiempo. Nosotras empezamos con Sabri a trabajar con productoras formoseñas, como les decía, y en estos primeros trabajos empezamos a buscar de manera bien incipiente un registro de cómo se distribuían y ordenaban actividades productivas y reproductivas en la cotidianidad de la vida de estas mujeres, encontrándonos con el desafío muchas veces de que lo que teníamos como herramientas de rastreo para esto no encontraban sus dificultades para poder, digamos, ser implementadas en el medio rural, digamos. Más que nada, estas encuestas de los usos del tiempo lo que hacen es justamente identificar aquellas tareas que se realizan cotidianamente, que tienen que ver tanto con lo productivo como con lo reproductivo, y el tiempo estimado que insumen esas actividades y quiénes las realizan, para luego finalmente poder darle un valor económico a esas horas de trabajo, a esas diferentes horas de trabajo. En ese caso, hicimos también un primer relevamiento de qué pasaba a nivel latinoamericano, de la implementación de estas encuestas, y nos encontrábamos, no con la sorpresa, de que había pocas experiencias con población rural. Y las experiencias que encontrábamos, que se habían podido realizar, luego esos resultados no eran compartidos porque no se podían analizar. Bueno, empezamos a ver ahí qué estaba sucediendo con esto, y para nosotras un primer objetivo fue poder elaborar un modelo de encuesta de los usos del tiempo específico para la agricultura familiar. Eh, y en ese trabajo, bueno, iniciamos un vínculo particularmente con la Asociación Mujeres de la Tierra, eh, y también acuerdos institucionales en ese momento con lo que era el Ministerio, con lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar. Actualmente lo sostenemos con el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, que es el ministerio que quedó gente, el nacional ya no existe más, y estamos haciendo los relevamientos en conjunto. Y justamente, bueno, lo que estamos haciendo foco es en el trabajo, o en estas encuestas, trabajarlas con mujeres. Nosotras, digamos, para mencionar brevemente, las encuestas que elaboramos tienen tres bloques fundamentalmente: algunos que relevan aspectos sociodemográficos, que tienen que ver con las condiciones de la vivienda, quienes conviven, las edades, las ocupaciones. Así aparece muchas veces que la sostenibilidad de las mujeres, particularmente en la zona del AMBA, tiene que ver con el pluriempleo, o sea, son productoras
la mayoría, pero también venden productos cosméticos, hacen repostería, producen mermeladas. Acá está lloviendo muy fuerte, no sé si molesta el ruido, se escucha, por las dudas lo aclaro. Ah, ok. Se escucha un No se poquito, oye pero no nada. molesta. Ah, bueno, Ah, yo yo no lo estoy sintiendo escucho, pero no absolutamente nada. Ah, Tranqui. bueno, menos mal porque es molesta, no como molesta. tormenta intensa la que Sí, se larga. acá se puso todo negro en Se Capital. te Estamos veía muy sufriendo un alejadas. poco y no entendía por qué, pero si es por eso no sufras. Ok, ok. No, sí, es una tormenta muy intensa. Con Sabri estamos alejadas. Yo estoy en zona de San Miguel, provincia de Buenos Aires, ya está en Capital Federal. Acá ya llegó la tormenta. Em, bueno, entonces con esas mujeres empezamos a relevar un poco lo que tiene que ver con la cobertura de las tareas domésticas, de tareas de cuidado, y después un tercer bloque que tenía que ver con un registro diario, asignándole un tiempo de dedicación a esas actividades. Particularmente, la mayoría de las encuestas de los usos del tiempo, por ejemplo, se centran en ordenar esta información por un margen de una hora. Y nosotros encontrábamos que eso hacía muy dificultoso ese registro, entonces, por ejemplo, lo adaptamos en bloques de 4 horas. Muchas veces no entendiendo que hay tareas que se realizan en simultánea, entonces es muy difícil contabilizar el tiempo necesariamente que insume cada actividad, entonces poder tener un registro de aquello que se hace en simultaneidad o en complementariedad. eh, y uno capaz de los resultados que lo menciono, más interesante que hicimos al principio cuando las encuestas eran tomadas a varones y mujeres, era que la mayoría de las tareas de cuidado y tareas domésticas, cuando le preguntábamos a las mujeres quién realizaba la limpieza del hogar, la limpieza de la ropa, la preparación de las comidas, ellas eran las que registraban que eran las principales ejecutoras. Y cuando íbamos a los varones, por ejemplo, ellos decían, bueno, que la principal ejecutora era la mujer, pero también se sumaban a ciertas actividades que también las realizaban, ellos percibían que las hacían. Lo llamativo de esto es que después, cuando íbamos al registro de este bloque de tareas, este último bloque, donde era un registro de un diario de campo, de lo que se hacía cotidianamente, no aparecía. Digamos, ¿en qué momento del día? Bueno, yo me levanto, desayuno, bueno, ya estaba preparado el desayuno, no había una preparación de la comida, hacían mención de que por lo general iban a buscar a sus hijos, entonces encontrábamos que, digamos, cuando les pedíamos que completaran este tercer bloque, no aparecía el momento del día en donde retiraban a sus hijos del colegio. Cuando uno indagaba, bueno, ¿no te olvidaste de colocar algo? ¿No te faltó alguna actividad que sería importante en tu cotidiana, en tu trabajo diario? No, está todo, te decían. Y algo de esto sucedía, por ejemplo, uno de los ítems que indagábamos era quién se encargaba del pago de los servicios, por ejemplo. Y ahí aparecía el posicionamiento inverso. Las mujeres decían que era una actividad dividida con los varones y los varones decían que eran los ejecutores principales de estas tareas. En el manejo del dinero todavía ellos seguían, digamos, allí ubicándose como los gestores principales en la cobertura de este tipo de tareas o actividades. Bueno, para nosotras fue muy interesante, digamos, trabajar con las encuestas, lo seguimos haciendo, como decimos, ahora más en el foco por una cuestión de acceso con grupos de asociaciones o cooperativas de productoras rurales en colaboración con el ministerio y con el apoyo todavía digamos, de la universidad. Después, otro de las líneas de trabajo que tuvimos fueron las trayectorias laborales. La idea aquí fue trabajar la reconstrucción de la historia de vida laboral, digamos, poder, fundamentalmente nos centramos en asalariadas rurales. En la Argentina hay una fuerte presencia, digamos, dentro de los rubros donde más se contratan mujeres, es en los tambos industrializados. Tradicionalmente, digamos, la actividad tambera tiene una fuerte presencia de mujeres, tanto la producción familiar como la industrializada, y particularmente esto tiene que ver con que es una actividad, digamos, fuertemente feminizada, en donde la idea del cuidado de los animales sigue siendo esta idea de, bueno, las mujeres por ser más delicadas, por ser
más amorosas, digamos, en el refuerzo de estos estereotipos, se siguen contratando mayoritariamente mujeres. Lo que por un lado beneficia a las mujeres, porque muchas pobladoras rurales encuentran sus primeros empleos en relación de formalidad en este tipo de trabajos. Y allí también con Sabrina lo que estuvimos elaborando fue justamente un modelo de encuesta que podía reconstruir la historia de trabajo de estas mujeres, en donde había un primer bloque también que indagábamos cuestiones más de aspectos sociodemográficos, donde vivías, con quiénes, tenía o no hijos a cargo, nietos, si era el ingreso, si su ingreso representaba el ingreso mayoritario de ese hogar, las distancias que había entre la casa y el trabajo. La mayoría de ellas vivían en el pueblo más cercano a, a la empresa que las contrataba, y después trabajábamos un segundo bloque en donde identificábamos su primer trabajo, que en la mayoría de los casos se daba muy tempranamente, ellas siendo menores de edad, 17, 16 años, trabajos siempre informales, como cuidadoras, trabajadoras domésticas, cuidadoras de niños me refiero. En ese caso, a veces era a través de un vínculo familiar que se daba esta contratación, y también, digamos, el ingreso al mercado laboral coincidía con el abandono de sus estudios, donde no podían, digamos, conciliar sus estudios secundarios con el sostener ese trabajo que empezaba a volverse necesario para contribuir en la economía familiar. Y después ubicábamos otros trabajos significativos en su vida, y por último rastreamos las características y las condiciones en las que se daba su ingreso en los tambos. Y allí identificábamos algunos componentes, como por ejemplo tenía que ver con carga mental, doble presencia, que suelen ser, digamos, indicadores muy comunes que aparecen en mujeres que están trabajando y a la vez cuidan y a la vez tienen otros empleos en paralelo. Sabri, no sé si querés comentar Sí. algo. No, digamos, un poco este mix, porque es un poco un mix de las cosas que hemos hecho hasta ahora. Un poco nuestro interés siempre fue no solamente describir estos fenómenos, estas situaciones que nosotros fuimos como entendiendo que era necesario investigar, sino que además empezamos a pensarlo desde la psicología, desde nuestra perspectiva más psicosocial, y también poder ir entrelazando cómo estos usos del tiempo, esta división sexual del trabajo que fuimos viendo, estos cuidados que fue mencionando Vani, y también su rol como trabajadoras, fue construyendo, ¿no? De alguna manera, entramados subjetivos e identidades de estas mujeres, que nos parece que eso también es como lo más rico de las investigaciones que venimos haciendo, y que a pesar de que parecen como un poco distantes, cuando uno lee, digamos, este listadito, todas se van encadenando, ¿no? Nosotras las encuestas nos dan mucha información sobre la cuestión de la violencia y de la salud, en términos de la disponibilidad económica, los recursos que acceden, las tierras, los servicios a los que acceden y demás. Con lo cual, para nosotras, es de alguna manera como un encadenado de estudios que venimos haciendo. Si querés, pasemos a salud, ¿no? Vale, avanzamos un poquito más, si quieren. Bueno, nosotros trabajamos con Sabri particularmente a través del relevamiento de las encuestas. Empezaron a surgir cuestiones vinculadas a, digamos, el abordaje de la salud en términos generales, no solo lo que tiene que ver con el acceso o la accesibilidad a los servicios de salud y los vínculos que se establecen con los agentes de salud. Particularmente mi línea de trabajo doctoral se centra más en las dinámicas comunitarias y colectivas que permiten, digamos, la mantención de la salud en el medio rural, y que eso desancla un poco la mirada de cuál es la circulación o la sostenibilidad de las personas dentro de los servicios de salud, digamos. Y en ese caso, bueno, tenemos con Sabri, digamos, unas líneas de trabajo que enfocaban sobre la accesibilidad para entender aquellas dimensiones que muchas veces están presentes al momento de
poder acceder a un servicio de salud, como pueden ser aspectos geográficos, económicos, de infraestructura, que es muy interesante, digamos, lo que te permite analizar identificando estas dimensiones, porque muchas veces el recorrido que una persona tiene que hacer desde una colonia, desde un paraje rural, para acceder a algo tan sencillo como poder sacar un turno para ir a hacerse un análisis de sangre, digamos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando focalizamos en algún servicio, como tiene que ver el de, acá en Argentina se suele nombrar como salud materna, que tiene que ver con el periodo de gestación, parto y puerperio en realidad. Eh, entonces, bueno, encontramos que en algunas provincias particularmente es mucho más aguda la situación, duplicando, triplicando la media de mortandad materna, la media nacional de mortandad materna, y encontramos particularmente que aquellas personas que viven en zonas rurales se encuentran con mayores dificultades, no solo para acceder, sino para poder sostenerse dentro de estos servicios de salud. De todas maneras, como lo mencionaba, también es interesante empezar a pensar, bueno, digamos, la salud en términos más amplios y como un proceso continuo que no solo se acontece dentro de los servicios o en el vínculo directo con agentes de salud, ya sea enfermeros o médicos o especialistas. Sabri, no sé si querés mencionar brevemente algo de violencias y ya avanzamos un poco con la metodología de trabajo. Sí, bueno, nosotras lo que nos ha sucedido es que a lo largo de todos estos años y un poco también trabajando cuestiones más vinculadas a las comunidades en particular, las situaciones de violencia emergen siempre, ¿no? Digamos, hay algo ahí donde desde los trabajadores que están en zonas rurales como extensionistas, docentes, emerge la situación, la problemática de la violencia. Y para nosotras siempre fue como un punto necesario de investigar y demás. No sé si te estoy mareando, May, con las diapositivas, pero volvemos a la de metodologías. Ah, perdón, Sí, perdón. perdón. No, porque Esto no las de, tengo numeradas y como está pantalla completa no veía cuál era, perdón. claro, no, la de metodología. Okay, ahí. Ahí. Que bueno, en este camino de las investigaciones que fuimos haciendo y desde esta perspectiva más psicosocial, para nosotras fue muy clave el feminismo. Fue como una puerta de entrada a pensar las problemáticas psicosociales, a pensar las formas en las cuales nos acercamos a los territorios, en cómo producimos los conocimientos desde una perspectiva muy situada. Entonces, nuestros enfoques metodológicos en general se paran en la idea más quali y más de estudios descriptivos y exploratorios, pero fundamentalmente lo que queremos traer es lo necesario que son poder nutrirnos de las metodologías feministas. Metodologías que lo que justamente intentan es poder romper con estas tradiciones, ¿no? En la ciencia, en donde la que hay un sujeto que sabe y se acerca y de alguna manera extrae algún conocimiento y luego reproduce, sino empezar a pensar también la investigación como con un efecto político, ¿no? Entonces, para nosotras fue necesario empezar a pensar diferentes estrategias metodológicas que nos permitan tener como una mirada no sexista, esto de, digamos, en la no discriminación basada en el sexo, la idea salir de la mirada más androcéntrica de lo que es la ciencia y empezar a pensar las experiencias de manera particular de las mujeres y de alguna manera empezar a producir un saber que visibilice todas esas experiencias. Y para nosotras, dentro del feminismo, la perspectiva interseccional y el feminismo decolonial también nos permitió empezar a abrir otras preguntas, ¿no? En términos de qué es lo que pensamos en relación a las categorías más universales de mujer, en categorías también pensando las ruralidades y los territorios. Y en este punto, para poder avanzar, nosotras venimos más de la psicología social comunitaria, la psicología comunitaria, entonces nos hemos dotado con Bani y nos seguimos formando en metodologías que tengan una perspectiva participativa, ¿no? No romantizamos la IAP, la investigación acción participativa, pero sí tomamos algunas
experiencias y herramientas que nos permiten acercarnos a un territorio de una manera más amorosa, donde haya un respeto, donde haya reconocimiento sobre lo que sucede, las experiencias y saberes de las comunidades. Por eso, en tanto lo que Vani va a contar de salud y lo que vamos a contar después de violencia, nuestras dinámicas se han basado en diferentes formatos vinculados a talleres, a capacitaciones, a espacios de diálogo, grupos de reflexión. Obviamente que hemos utilizado entrevistas y encuestas, pero también para un poco reforzar el saber que se produce y también, que es un gran desafío, producir junto con la comunidad, ¿no? Esto para nosotras es clave y sobre todo en temáticas tan sensibles como son las cuestiones vinculadas a la salud y en particular la violencia de género. Así que bueno, un poco así empezamos con Vani los temas más vinculados a salud. Sí, esto que decía Sabrina, para nosotras implicó un proceso de revisión bastante permanente, porque desde la psicología, si bien tienen siempre o mayoritariamente, hay un foco puesto en las investigaciones de tipo quali, es verdad que estamos muy formateadas en las entrevistas individuales, dicho sencillamente. Y las temáticas que fuimos seleccionando y que también aparecieron, digamos, en el encuentro en el trabajo con las mujeres, encontrábamos limitaciones serias al momento de pensar estas herramientas metodológicas. Porque se empezaban a suscitar situaciones de angustia, situaciones en donde el silencio muchas veces prevalecía, en donde qué viene después de esto, digamos, una situación a veces de sentirse no acompañada. Y ahí hay un posicionamiento ético-político que es necesario de revisar, digamos. Las investigaciones siempre las plantea desde un lugar voluntario, que la participación es voluntaria, que tienen un carácter confidencial, pero va más allá de cómo se encuadra y cómo se presenta la investigación, sino que sucede cuando vos sabés que vas a trabajar temas que atraviesan la vida de esas mujeres y que fueron incluso, que han tenido, digamos, un efecto traumático en su vida, digamos, y que incluso muchas de ellas todavía lo siguen transitando. Entonces, desde esa mirada fue empezar a revisarnos en nuestra práctica profesional para poder pensar cuáles eran, digamos, qué estábamos nosotras proponiendo en esos encuentros y si realmente había un encuentro o no, digamos, y qué sucedía después con esa información. Em, en ese punto necesariamente fue decir, bueno, ya no tiene ningún tipo de sentido seguir sosteniendo la entrevista individual, insistir en el anonimato, en donde justamente capaz la voz y el relato de esas mujeres lo que pedían era poder socializar esa experiencia, poder compartirlas con otras. Entonces, algunos requisitos donde uno veía, bueno, es necesario, cubrís, digamos, aspectos éticos, justamente en el trabajo de campo lo que aparecía eran otras necesidades, otros pedidos, otros intereses. Y así fuimos pensando, capaz, nuestros recorridos y nuestro trabajo de campo desde formatos más grupales, digamos. Entonces empezaron a aparecer talleres, empezaron a aparecer encuentros, digamos, en donde se proponían espacios de diálogo, de intercambio, a veces entrevistas grupales, en donde había, digamos, dimensiones específicas que nosotros íbamos indagando y que las seleccionábamos previamente, pero que también entraban en un juego de la grupalidad y allí la grupalidad permitía otros recursos para poder poner en común esas experiencias. Otros recursos que empezaban a aparecer el humor, la complicidad, empezaban ellas a elegir, bueno, quién querés que hable o incentivar a una compañera de contar una experiencia, era un poco, la idea era compartir algo de esto, pero empezaban a aparecer allí otro tipo de encuentros en donde había otras características, donde ya no se vivía aisladamente, romper con esa burbuja bien ficticia del aislamiento, tenía otro tipo de efecto a nivel subjetivo en quienes decidían participar. Y para nosotros también otro compromiso, porque aparecían
otras ideas de qué hacer después con esto que circulaba, con todas estas experiencias que circulaban, con estos saberes que se daban. También reivindicar muchas veces los recorridos personales y cómo esos recorridos de muchas de ellas permitían tener otros recursos a nivel de la comunidad. Sí, puede ser, avanzamos una filmina más. Bueno, sí nos parecía muy importante mencionar que ya hace más o menos 5 años, un poquito más, venimos de manera sostenida. Hoy no pudo participar una de las compañeras de la asociación, que la invitamos, pero a veces por cuestiones de conexión se complica. Pero con la asociación de productoras que se llaman Mujeres de la Tierra. Ellas están, digamos, localizadas fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, en lo que es la zona del Abasto, La Plata. Esto es zona sur de lo que era el área metropolitana que yo mencionaba al principio. También otras compañeras cebolleras que están como en la pata de la provincia de Buenos Aires, zona Pedro Luro, casi, digamos, un límite con La Pampa, la zona más sur de la provincia. Y después algunas compañeras de la asociación también radicadas en Jujuy, y no sé si sabría, había algunas compañeras de Corrientes o Entre Ríos. Digamos, tienen una distribución en varias provincias de Argentina. La mayoría, digamos, que conforman esta asociación son mujeres, em, y la mayoría de ellas, por fuera de las compañeras de Pedro Luro, que son cebolleras, se dedican a la producción de hortalizas frescas. Actualmente parte de su inserción comercial es la venta de bolsones de verdura, que lo hacen, digamos, en coordinación con otros espacios o movimientos sociales que hay en provincia de Buenos Aires. Y a la vez, digamos, también son productoras de ungüentos y aceites artesanales, de sahumos, de saumerios, que venden, digamos, en algunos mercados, que venden también en conjunto con estos bolsones. Em, Así que su producción no solo, digamos, está restringida a la producción de verduras, digamos, está bien diversificada. Em, bueno, esto es en relación a la asociación. Como les decía, nosotros venimos trabajando. Generalmente los encuentros que hacemos lo hacemos en donde figura esta sede, la que está en la imagen, en la fotografía, que es la sede del Abasto, y no solo vienen mujeres de esa asociación, sino de mujeres de asociaciones cercanas a la zona, que también están en vínculo con ellas. Algunas producen verduras, otras bioinsumos, pero por lo general somos varias las que nos encontramos, y tratamos de tener siempre, digamos, una frecuencia, digamos, en estos encuentros. Y hacemos tanto, digamos, espacios de actividades, ahora les vamos a contar un poco, pero de actividades más vinculadas a talleres, en temáticas de salud, salud sexual y no reproductiva, pero también encuentros, digamos, más sociales, digamos, bingos, proyección de películas, digamos, ahí hay una vida, digamos, que se empieza a abrir diferente. Avanzamos un poquito más, la siguiente. Bueno, acá lo que les comentaba, nosotras con ellas coordinábamos distintas actividades. Acá les compartíamos algunos de los flyers que divulgamos en conjunto. El año pasado tuvimos una muy linda actividad de cierre de año, en donde pudimos proyectar la película Belén, eh, que justamente retrata el caso de una mujer tucumana que fue presa luego de un aborto espontáneo, y la lucha colectiva para lograr su libertad. Y finalmente, digamos, después de ese cierre, tuvimos unas actividades de bingo, que, digamos, generalmente siempre hay momentos de almuerzo, de encuentro en conjunto, de actividades también para las infancias. Buscamos que muchas de ellas que se acercan a los distintos talleres y encuentros vienen con sus hijas. Entonces buscamos que, digamos, haya también un espacio que pueda
alojar a las infancias, pedimos siempre la colaboración de alguna colega o compañera que pueda sumarse, proponemos juegos con ellos y la idea es, digamos, que estén con sus hijos en el espacio y que puedan participar de los talleres y a la vez que los niños y las niñas nada, estén entretenidos, que no es muy importante para las madres. Eh, y pasamos a la otra. Bueno, yo les contaba un poco como en el ámbito de la psicología, digamos, tenemos más que nada en lo que tiene que ver con los estudios o los abordajes sobre la salud, antecedentes muy importantes donde generalmente el foco, digamos, de estos estudios estaba puesto en torno al acceso, accesibilidad a los servicios. Obviamente que estos estudios han nutrido mucho en el campo de la psicología y han sido muy importantes sus aportes porque empiezan, digamos, a abrir toda una dimensión interrelacional, empiezan a ver qué sucede en el vínculo de los usuarios, pacientes, digamos, que circulan por estos servicios de salud y el vínculo que establecen con los distintos agentes de salud, ya sea con el personal administrativo, con los médicos, con los enfermeros. Entonces, la idea de la accesibilidad ubica, digamos, que podemos indagar, analizar y describir aquellas dimensiones o factores que bien pueden estar funcionando como obstaculizadores o facilitadores. Entonces empiezan a incorporarse al análisis de los estudios de la accesibilidad cuestiones que tienen que ver con dimensiones geográficas, con dimensiones económicas, con dimensiones psicoculturales, con dimensiones administrativas o de infraestructura. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba que con Sabrina hace muchos años atrás trabajábamos en un estudio de accesibilidad de mujeres a los servicios a los servicios de maternidad que ofrecían dentro de los hospitales, hospitales zonales de distintas provincias de Argentina, fundamentalmente del NEA, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Misiones. Y lo que se indagaba, por ejemplo, era, bueno, a ver cómo estaban operando estas dimensiones al momento de que una persona quería acceder a una atención médica, a un control con una ginecóloga o con una obstetra. Y qué dificultades tenía al momento que quería gestionar las indicaciones que ese profesional le daba, por ejemplo, hacerse un estudio, realizarse una ecografía médica. Y ahí encontrábamos, bueno, estas distintas dimensiones y las particularidades que adquiría, digamos, en el medio rural. Y tenían una función bien descriptiva, que es muy interesante y es muy ordenadora, digamos. No es lo mismo el acceso a un hospital que está a 40 minutos y cuando tenés que salir, caminar 30 kilómetros, esperar un único colectivo que pasa por la madrugada em, o después acceder a un turno cuando vos llegás a un hospital y el horario de asignación de turnos es de 7:30 a 8:30 y vos llegás a las 9, digamos, y estas cuestiones que las vivencian, digamos, frecuentemente un poblador o una pobladora rural, muchas veces los servicios de salud, la variable territorial no es considerada. En esos momentos había algo de invisibilizar esas condiciones, todo ese trayecto que tenían que hacer las mujeres. Entonces aparecían, como siempre, bueno, no sé cómo si siempre, pero aparecían comúnmente discursos en donde se infantilizaba a las mujeres, en donde se culpabilizaba de ciertos efectos o enfermedades o situaciones que podían acontecer negativas durante la gestación. Se juzgaba si anticipadamente pedían cesárea. Lo que nosotros encontrábamos es que muchas de estas mujeres que ya tenían otros hijos, buscaban, digamos, en las primeras consultas pedir una cesárea, entonces, digamos, aparecía algo frente a la incógnita de no comprender esa demanda o esto que ellas enunciaban, comentarios juzgatorios que, digamos, dificultaban mucho una experiencia, digamos, positiva para ellas.
Y como decía, entender y poder describir de forma situada, localizada, estas dimensiones y las características que emergían podían ser muy develadoras para entender cuáles eran las prácticas y las decisiones que estas mujeres tomaban en torno a su salud durante el periodo de gestación. Por ejemplo, algo que fue muy claro es que por lo general cumplían en ir a hacerse los estudios ecográficos. Entonces, las ecografías, ellas generalmente las cubrían, las realizaban, sin embargo, no sucedía lo mismo con los estudios de laboratorio. Ir a extraerse sangre no era algo que luego de una indicación médica lo hicieran. Y aparecía como una incógnita para el personal médico. Y ahí aparecieron una serie de hipótesis, bueno, no les interesa, no pueden, el no pueden quedaba ahí, cerrado, digamos, era el punto de llegada de esa explicación. O no entienden la gravedad de si que nosotras no podamos leer sus estudios de laboratorio. Y en las entrevistas a mujeres lo que empezaba a aparecer es, bueno, que estas mujeres decían, bueno, si yo tengo que realizar 5 o 6 viajes, porque me dan turnos en distintos días, en distintos horarios, el día que yo me voy a hacer el estudio no es el día obviamente que me van a dar los resultados, después implica no solo retirar los resultados, sino gestionar un nuevo turno para ir a la consulta médica. En todo ese interín, digamos, en ese cúmulo de todas estas tareas que ellas tenían que cubrir y todos estos ítems a realizar, decían, yo voy, me quedo tranquila si escucho el latido de mi bebé. Entonces, para mí, digamos, si yo tengo, digamos, no aparece, digamos, una sucesión de estudios a cubrir, sino tengo que elegir. Y elijo poder escuchar un latido. Entonces yo ya me quedo tranquila. Digamos, había una explicación y entender, digamos, toda la trayectoria, todo el recorrido que realizaban para poder acceder a esos turnos, para poder sacar el turno, para poder acceder al turno, para poder retirar los estudios y para después finalmente poder llevarlos. Y eso implicaba, digamos, algo que estaba absolutamente velado para los agentes de salud. Puede parecer algo evidente, pero no lo era. Eh, Sí, no solo velado, sino que lo que veíamos es todos los estereotipos que cargaban sobre esa situación, ¿no? Es como esta idea de asociar a una idea de, bueno, no sé por qué no vienen o no continúan, pero algo tiene que ver con su componente rural, ¿no? Esta idea más de brutalidad, ¿no? Esta idea muy todavía que tenemos como pesado del colonialismo, ¿no? De pensar como estos sujetos, sujetas de las comunidades rurales como gente atrasada, bruta, ¿no? Que en realidad no hay algo que falta comprender. Y en realidad lo que faltaba, que lo que veíamos con Bani, es el diálogo, ¿no? Digamos, no hay un encuentro ahí posible porque directamente el personal médico obtura esas respuestas, no hay un avance. Ese velado parecía de la mano de todo esto, ¿no? sí. Y cuando empezamos a pensar los proyectos en salud, digamos, de un tiempo a esta parte, em, lo que empezó a aparecer es la mirada de la salud colectiva y comunitaria, digamos, y pensar, digamos, el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados desde un continuo y la necesidad de desanclarlo digamos, de los espacios de los servicios de salud. Empezar a pensar la salud en términos más amplios y diversificar los actores y los espacios, las prácticas y los saberes que hacen a la salud. En esto que plantea Silvia Federici, poner la vida en el centro, bueno, digamos, pensar la salud es pensarla en la cotidianidad y es ponerla en el centro de la vida diaria de estas mujeres. No solo se cuida la salud si se saca un turno médico, si se hace un estudio o digamos, si hay una cierta circulación frecuente o de controles anuales en un servicio. Uh-huh. Entonces, para nosotras el desafío fue pensar o trabajar con ellas de qué hablamos cuando hablamos de salud. Y ahí empezaron a aparecer una multiplicidad, una pluralidad, mejor dicho, de prácticas y de saberes que emergen necesariamente en la cotidiana de su vida y en los márgenes muchas veces de su hogar. Vamos. Uh-huh. Y esto no es desestimar la importancia ni el valor que tiene la cobertura de salud o, digamos, dentro de los servicios y el valor que tiene el conocimiento
médico, la importancia para ella de acceder a ciertos servicios de salud, vemos, por ejemplo, controles ginecológicos, mamarios, control de diabetes o cardiológicos, sino entender que muchas veces antes de poder acceder a ese servicio hay una gestión de la salud que es doméstica, que no solo es personal, sino que muchas veces es grupal, es comunitaria. Entonces, los estudios de un tiempo a esta parte, nosotras justamente lo que buscamos es trabajar con ellas, bueno, digamos, ¿cómo se gestiona esta salud en lo cotidiano? ¿Cuáles son las dinámicas individuales, grupales, comunitarias en las que se permiten la transmisión de saberes, en las que, digamos, hay información valiosa que circula, digamos, empezamos a encontrar que en los márgenes de lo doméstico, por eso hablamos un poco de esta salud doméstica, empiezan a aparecer no solo la huerta o la cría de animales, de gallinas, sino la presencia de plantas medicinales, digamos, empiezan a aparecer, digamos, la transmisión de saberes para preparar ciertas tinturas madres, aceites, ungüentos, digamos, la presencia de plantas alrededor del hogar y que hacen a un abordaje desde lo cotidiano y que es un saber compartido, es un saber necesariamente que se va transmitiendo desde la oralidad y que también, digamos, necesariamente, digamos, se produce en el encuentro con otras y por lo general son las mujeres quienes lo Ujú. gestionan. Eh, Desde las miradas de la accesibilidad aparecen estas categorías universales que nombraba Sabrina como el género, el territorio, la raza, pero aparecen desde la mirada como componentes estructurantes que posiblemente limiten el acceso y sean obstaculizadores permanentes. Falta esa mirada interseccional que nos plantea a ver cómo se vertebran, digamos, qué dimensiones, qué categorías sobresalen en estos análisis. No es lo mismo ser mujer, migrante, rural, digamos, y querer, digamos, acceder a un turno en un hospital público. Digamos, ¿cuál es, cómo, digamos, qué funciones estas categorías empiezan a tornar y cómo se manifiestan? Y en esas manifestaciones hay particularidades que, digamos, no tienen igual peso, como recién mencionaba, ser mujer que ser varón rural, vivir en un paraje, vivir en el pueblo, dedicarse a la producción de alimentos, eh, ir, digamos, algo que ellas mencionaban mucho en las entrevistas, era esto de, digamos, yo llego a la salita, digamos, más cercana a mi domicilio y soy una extranjera. Automáticamente venía al día siguiente que tenés otro turno. Entonces, como la discriminación en los primeros contactos se hace manifiesta y dificulta mucho, digamos, poder acceder a un turno, poder tener un diálogo a veces con un profesional. Hay muchos conflictos con el personal administrativo. Entonces, digamos, acá la mirada interseccional a nosotros nos da otro valor de estas categorías, las posiciona en un claroscuro diferente, digamos. Hay ciertos componentes que pasan a estar al frente, por decirlo de alguna manera. Eh, y como los decía también, en esta mirada metodológica, en el enfoque metodológico, empezó a analizarse, bueno, a ver qué sucede cuando uno hace las entrevistas individuales, cuando tenemos que recabar información, aparece, digamos, la necesidad de un encuentro colectivo en donde la circulación de estas experiencias, de los saberes y las prácticas empieza a darse desde un lugar distinto a la entrevista individual. Avanzo un poquitito para mostrar algunas fotos y si no se va a ir el tiempo, son -10. Bueno, acá le quería compartir algunas de las imágenes de los encuentros que me parecía interesante, que siempre decía, bueno, hay comida, hay juego, no solo hay, bueno, trabajar cuestiones que tengan que ver con
una capacitación o un taller o trabajar, no sé, cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Las primeras actividades tenían que ver con identificar, digamos, con esta mirada subjetiva de quiénes somos, vamos, y quiénes somos mujeres rurales y qué pasa siendo mujeres rurales, qué nos pasa, digamos. Entonces también trabajar esta idea de el ser luchadora, las dolencias, empezar a simbolizar estas partes del cuerpo, las manos, el corazón, qué sucede con mi cabeza. Digamos, entonces trabajábamos mucho a través del dibujo y las manifestaciones que nos daban. Y ahí también había algo que permitía no solo a las mujeres, sino a las infancias participar. Había muchas adolescentes que empezaron a aparecerse, entonces a veces desde la timidez se quedaban calladas y eran las primeras después de ir a dibujar algo y poder plasmar a través del arte lo que les estaba pasando. La siguiente, por favor. Bueno, también acá les seguíamos mostrando, alternar, usábamos como varias técnicas que tenían que ver con frases que ellas generalmente mencionaban, con juegos más de movimiento, que hacían análisis grupales de ciertos sentidos que a veces se repetían. Aparecía, bueno, digamos, cuál era el vínculo con los servicios de salud, cuándo acontecía esos encuentros, por qué pasaba algo de esto. Em, a ver, ¿alguna más? No sé si hay. Creo que había una. No, estaríamos ahí. Bueno, la idea era como un poco mostrarles la diversidad de técnicas que se podían usar, de la alternancia dentro de los encuentros, digamos, donde por momentos había capaz alguna temática específica que abordábamos, pero después venía un juego. Generalmente a veces cerrábamos con algún bingo, alguna actividad que descomprimía, digamos, lo que se había hablado previamente, tener un momento de encuentro con comida de por medio para poder charlar y hablar de cosas capaz cotidianas de la vida, de sus actividades. Bueno, y ese era un poco el recorrido que queríamos compartirles. Sabri, te dejo. Sí, sobre todo en este recorrido, nosotras siempre nos planteamos esto de, bueno, abrir aquello que se puede cerrar, ¿no? Quizás es muy de una mirada más psi, pero creo que debería ser como el compromiso político de cualquier persona que se dedique a investigar temáticas como las que nosotras por lo menos en particular trabajamos. Desde esa perspectiva es que pensamos estos espacios en donde no solo es acercarnos y conocer sobre alguna situación en particular, sino también dinamizar con la propia comunidad. En procesos donde igualmente uno entra y sale, digamos, ¿no? No es que, pero bueno, en ese entrar y salir, por lo menos, que haya como esta construcción de lo que nosotras de alguna manera queremos como conocer y después difundir, divulgar y demás. Le voy a meter pata porque así también es como le fuimos dando lugar al tema de la violencia. Al momento de pensar la propuesta de investigar esta temática, bueno, empezamos a pensar también estas cuestiones de lo ético, ¿no? Ético-político, en lo cual uno cuando ingresa con estos temas tiene que tener como esta perspectiva más cuidada. Muy en términos generales, le voy a meter, nosotras partimos de diferentes conceptualizaciones que se fueron transformando a lo largo de la historia sobre lo que es la violencia de género, en donde por suerte se ha podido como ir hilando y politizando también la conceptualización, pero en particular nosotras en nuestros estudios avanzamos desde lo que es la definición que nos ofrece la ley que hay en Argentina, que es la 26485. Es una ley que es muy integral porque nos ha permitido en nuestro país tener una definición bien amplia donde se incluye la violencia basada en cuestiones de razones de género, donde se plantea la desigualdad de poder y donde se incluye no solo acciones, sino también omisiones en los diferentes espacios públicos, privados, analógicos, digitales, y que afecta a las mujeres en sus diferentes áreas. En lo social, en la salud, en lo económico, en lo patrimonial, en su libertad y en el acceso a derechos. Además, la ley para nosotras es importante, y para la Argentina, digamos, es importante, porque fue posible que se empiece como a delimitar, de alguna manera,
políticas públicas específicas para esta temática, desde la creación de planes a nivel nacional, desde poder determinar los organismos que van a intervenir en estas temáticas, en materiales vinculados a la prevención, incluso en registros vinculados a la violencia, y también todo el circuito que tiene que llevar una mujer a la hora de realizar un pedido al Estado de salida de la situación de violencia, que va desde poder asistir a lugares específicos, acá en Capital Federal es la Oficina de Violencia Doméstica, pero en el resto del país tenemos las comisarías y comisarías de las mujeres, y luego también determina de manera específica el acceso a medidas, que son medidas de protección provisorias, que duran un tiempo y que son medidas cautelares que el Estado brinda, que son diversas y se evalúan según los riesgos en los cuales se encuentran las mujeres, ¿no? Va desde una exclusión del hogar del agresor, una restitución del hogar de la mujer, un botón antipánico, si son situaciones más extremas, algún dispositivo más dual de tobillera para el agresor, alimentos provisorios, etcétera, ¿no? Son diferentes medidas que funcionan. Muy chiquito, vale aclarar que este tipo de circuitos, programas y políticas venían desarrollándose y en el gobierno actual esto se ha detenido muchísimo. Se han cerrado 13 programas vinculados a la protección y asistencia de mujeres en situación de violencia y se ha desarmado diferentes organismos que están ocupándose o que se estaban ocupando de estas temáticas. Esto es grave porque nosotros en la Argentina tenemos cifras muy alarmantes vinculadas a la violencia, como colocamos ahí, desde la encuesta que se hizo nacional, desde el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, casi la mitad de las mujeres de nuestro país refiere que en algún momento de su vida ha pasado alguna situación de violencia. En particular, como suele pasar en la mayoría de las encuestas, la mayor cantidad de registros es sobre la violencia psicológica, ¿no? El 42% ha determinado un poco esta violencia. Y lo que no es llamativo es que la mayoría de las mujeres conoce los dispositivos para poder realizar denuncias y pedir asistencia, el 67%, pero solo el 33% realiza la denuncia. Esto, digamos, implica un nivel de desolación por parte de las mujeres por la falta de respuesta en los dispositivos que se encargan de esto. La situación lleva a los extremos más graves, que son los femicidios. Según uno de los últimos registros de la Corte Suprema, nosotros en nuestro país hemos registrado 200 femicidios, 196 son de mujeres cis, y actualmente, que ya podríamos estar diciendo que durante 2026 vamos a alcanzar ese mismo número o superarlo, porque el observatorio, ahora que sí nos ven, están registrando desde el 1 de enero hasta el 29 de junio 119 víctimas. O sea que esto sigue siendo alarmante, a pesar incluso que el gobierno nacional esté desestimando las situaciones de violencia, quiere avanzar con proyectos de falsas denuncias. Esto sigue siendo un problema social, un problema que es necesario seguir pensándolo como un problema de salud pública y como un problema que atañe a los derechos de las mujeres. Nosotros un poco viendo todo este panorama, lo que hemos registrado durante todos nuestros años de trabajo en comunidades, es que incluso esos pocos programas que había, esas pocas iniciativas que había, en general todas tenían incluso una mirada muy urbanocéntrica. Entonces para nosotras era más desolador aún, ¿no? Porque si las mujeres se encuentran en situaciones de desprotección, en general las mujeres rurales estaban en condiciones aún peores, ¿no? Cuando uno piensa los observatorios que tenemos en el país, como estamos colocando en la filmina, registran los casos sin un desagregado de las situaciones de la violencia y de los femicidios en contextos rurales. Uno de los registros que hubo de la Corte sí habla de los femicidios en contextos rurales, pero no determina si son mujeres o son, como suele suceder, el territorio rural como descarte, ¿no? De víctimas, que es un poco el análisis que venimos haciendo con Vani de los femicidios rurales. Esto llama la atención porque, digamos, esta mirada urbanocéntrica de las medidas de protección, de los espacios para poder asistir a lugares de atención psicosocial y legal, porque la CEDAW ya desde 1996 viene, y desde el 2016 viene alertando a los estados parte, Argentina es estado parte, ha avalado a la CEDAW
viene diciendo, bueno, es necesario que los estados empiecen a pensar qué pasa con las mujeres rurales y la violencia. Sin embargo, no ha habido políticas destinadas a esto. Por eso nos hemos encaminado en estos estudios vinculados a la violencia de género en contextos rurales, en particular a partir de una beca cofinanciada entre el CONICET y la Universidad de Morón, que asignó fondos desde el 2023 al 2026, o sea, actualmente, y nos hemos focalizado en un estudio que para lo que es el CONICET es pionero. No hay otras investigaciones que estén destinadas a este tipo de problemáticas, y esto siempre nosotras llamamos a que nos sumemos desde diferentes lados a poder contribuir con esta problemática, porque no hay conceptualizaciones al respecto. Y bueno, hemos avanzado muy rápidamente con diferentes técnicas, como ha mencionado Vani en salud. Hemos realizado grupos de mujeres con diferentes organizaciones, hemos entrevistado a referentes comunitarias, promotoras de género, promotoras de salud. Hemos trabajado con mujeres trabajadoras de los contextos en ruralidad, hemos realizado encuestas, entrevistas, hemos ido a las trabajadoras y los llamamos en femenino porque en general las que se dedican a la asistencia de violencia son mujeres, y también en la ruralidad esto se repite. Y hemos encontrado diferentes características muy generales sobre cómo se despliega este tipo de violencia, sobre todo la violencia interpersonal, lo que la ley, a pesar de que hay debates, pero la ley lo llama la violencia doméstica, ¿no? La violencia entre vínculos interpersonales. Nosotras estamos con este cuadro, siempre lo vamos alimentando un poco a medida de que vamos avanzando en alguno de los estudios, pero muy rápidamente, voy a intentar hacerlo lo más resumido. Lo que hemos un poco caracterizado y que queríamos compartir son cómo las características de las ruralidades, por lo menos en nuestro país y las que nosotras hemos estado trabajando, tienen un impacto en cómo se despliega la violencia por motivos de género. En particular, 3 componentes son los que nosotras venimos trabajando y hemos descrito de cómo impactan la violencia en estos territorios. El primero tiene que ver con el aislamiento territorial. Hay algo que es característico de las ruralidades. Entiendo que en Uruguay, por lo que hemos conocido, sucede lo mismo, esta idea de la dispersión geográfica, esta lejanía que hay entre viviendas y también la lejanía que hay hacia los centros urbanos. Y esto es clave porque en los centros urbanos o en los cascos es donde en general suelen estar los diferentes espacios de abastecimiento, de atención social, atención jurídica, de asistencia y demás. Que esto se complica poder arribar en tanto el mal estado, por lo menos que nosotros tenemos en nuestro país, de los caminos en general rurales, pero también, y sobre todo actualmente, se complicó las rutas, digamos, en el estado en el que se encuentran. Y esto sumado a una falta también de transporte público y también de cobertura económica para poder trasladarse de manera sistemática a los cascos urbanos. Nosotros vemos que esto es un obstáculo muy grande a la hora de pensar la violencia de género, porque obviamente que limita a que las mujeres accedan a los lugares donde se realizan las denuncias, también complejiza el poder asistir a espacios de atención psicosocial. En general, cuando una mujer realiza la denuncia y luego se deriva a algún espacio de asistencia, nosotras ya sabemos, las asistencias son semanales, espacios de grupos o lo que fuera, y esto para las mujeres que están en situación de violencia es sumamente imposible poder cumplimentarlo. Acceder semanalmente hasta los centros de atención en los lugares urbanos es un desafío muy grande, de tiempo, de traslado y también en relación a sus agresores, ¿no? Esta idea de poder salir del espacio en el que se encuentran, si están aún conviviendo, y el tiempo que lleva. Además de, lo hemos vivido, lo vivimos en las partes urbanas, la complicación en lo rural es aún más complicado, incluso con quién dejan a los chicos, el traslado con ellos, es una complicación que obstaculiza a nivel de lo territorial. Pero también en la efectividad de las medidas. Nosotros acá hacemos mucho hincapié porque las mujeres en general que realizan una denuncia en cualquier espacio social, urbano o lo que fuera, o rural, son las que se encargan de ejecutar las medidas de protección. Cuando se le da una perimetral, son ellas las que tienen que luego informar si el agresor está violando esa perimetral y solicitar la ayuda en el caso de que
que sea. Todo esto es dificultoso para las mujeres, sobre todo por esta característica de la territorialidad, ¿no? Es como poder pensar en perimetrales en lugares amplios, muy amplios, pensar en botones antipánicos en lugares donde no hay conectividad, pensar la exclusión del hogar del agresor cuando es el agresor quien es la fuente principal de ingreso económico, quien fue contratado, en el caso, digamos, de que haya algún contrato de trabajo en alguna estancia, quién es el que está a cargo de la explotación agropecuaria frente al Estado y las políticas públicas. Entonces, ahí vemos que esta cuestión de lo territorial también hace a una complicación en lo que son la ejecución de estas medidas, que son pensadas de una lógica muy urbana. Y a la vez, otro de los componentes, la falta de autonomía económica, complejiza también la situación. En general, las mujeres en contextos de ruralidad están atravesadas por una falta de desarrollo económico, en general no acceden a las tierras, a la titularización de estas tierras y el acceso a la vivienda, tienen serios obstáculos para poder acceder a los bienes y a recursos. Entonces esto en situación de violencia se agudiza porque uno de los elementos que en general los agresores activan tiene que ver con la dependencia económica. Entonces lo que vemos es que las características de la ruralidad facilitan de alguna manera el despliegue de la violencia, tanto por el aislamiento que se produce a nivel de lo geoterritorial y que agudizan los agresores, como la falta de economía, la falta de dependencia económica, que agudizan también los agresores, ¿no? Y después, por último, lo que vemos es un playón de estereotipos sobre las ruralidades, que suelen, como decíamos antes, vinculado a la salud, ¿no? Que suelen como desplegarse con respecto a las comunidades rurales. Velázquez, que es una autora que viene desarrollando temas de violencia, habla justamente de cómo se piensa a la mujer, ya sea con el estereotipo de víctima de violencia o mujer culpable. Nosotras venimos pensando a cómo estos estereotipos más racistas con respecto a las ruralidades hablan de una mujer víctima de violencia, pero en términos de la brutalidad, en términos de este atraso, en términos de la dureza, en términos de, nos han referido en muchas ocasiones gente que asiste a mujeres en situación de violencia, que se repite esta idea de, bueno, son mujeres que están acostumbradas a la violencia, están acostumbradas al dolor, están acostumbradas a lo que es la muerte y la agresión. Todos esos estereotipos que circulan con respecto a la ruralidad y a las mujeres, en los momentos de atención institucional, eso se reactiva y ellas mismas refieren un nivel de revictimización muy alto. De hecho, el registro de denuncias que ellas refieren y que también las trabajadoras que han estado interviniendo en casos de violencia refieren que es muy bajo, porque en las comisarías se les devuelve todo esto, además de la falta de anonimato y de una idea como de intromisión con respecto a cómo resolver los casos de violencia. Muy resumidamente, le estoy metiendo en quinta. Muy resumidamente, lo que nosotras estamos viendo es que toda esta articulación que podemos ver entre lo que es el aislamiento geográfico, esta dependencia económica y este débil respuesta por parte de las instituciones que deberían proteger a las mujeres en situación de violencia en la ruralidad, es una articulación que lo que termina armando es un entramado de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Tanto en el plano material, en donde, como vemos, es muy difícil que accedan a los lugares para hacer la denuncia, un lugar de asistencia, y donde son revictimizadas en los casos que acceden, sino también en el plano de lo subjetivo. Ya de por sí, la violencia de género es una experiencia traumática, en donde hay sentimientos de desolación, de tristeza, de miedo. Las mujeres han relatado esto en mayor medida, porque el aislamiento en el que se encuentran y esta falta de recursos económicos y habitacionales para poder salir de estos ciclos hace que la experiencia sea aún más desoladora. No obstante, nosotras en los espacios que hemos realizado de diálogo y de reflexión, hemos encontrado que ellas mismas refieren que el hablar de estos temas, el enunciarlos,
les quita ese miedo y esa soledad, ¿no? Poder como ponerlo en palabras, poder ponerle nombre, encontrarse con otras, esta idea de la grupalidad. Con Vani lo hemos visto desde las ferias francas en las que hemos participado en diferentes provincias, como con estos espacios que hemos construido, y también en las organizaciones. Es como espacios en donde ellas, al encontrarse con otras, pueden salir de esa mirada de soledad, de ese sentimiento de soledad, y poder desplegar estrategias también de cuidado entre ellas. Por eso las organizaciones son clave para nosotras, el rol de las promotoras de género, los territorios son claves, y desde donde también se puede articular. Por eso, muy brevemente, pasando a la siguiente, nosotras, dentro de las metodologías que hemos aplicado, hemos co-construido con ellas, sobre todo con la organización Mujeres de la Tierra, que es con la que Vani antes mencionaba al principio, hemos diseñado una cartilla que la hemos co-construido con ellas, en donde ellas decidieron qué material iba a ir, cómo se iba a presentar, las estrategias para poder llevarlas adelante. Han solicitado desde que haya fotos de ella hasta que el violentómetro, que ahí se ve muy chiquito, pero que esté representado por una de ellas, con frases que ellas consideran que son necesarias que estén. También, digamos, con la explicitación conceptual, pero desde una manera más, no tan alejada de su realidad. Hemos puesto a discutir, por ejemplo, el ciclo de la violencia, que es un concepto que se suele explicar la violencia en los contextos de violencia, y bueno, han decidido que algunas cosas se tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, dentro del ciclo, la luna de miel, como se suele llamar, que es el momento en el cual hay como mayor tranquilidad luego de algún episodio de violencia, bueno, ellas nos indicaron que era mejor llamarlo de otra manera, porque luna de miel era una mirada muy de clase media, urbana, y muy alejada a lo que las comunidades, las mujeres de las comunidades rurales con las que estábamos trabajando podían sentir. Y también, digamos, nos pidieron que sea necesario este circuito en el cual las mujeres tienen que realizar las denuncias. No solo la descripción de qué es penal, qué es legal, ¿no? qué es civil, por dónde ir, sino estrategias de cómo llegar a esa denuncia, ¿no? Qué es lo que se tiene que decir, cómo una se tiene que explayar. Para ellas presentarse frente a un policía, que incluso a veces puede ser alguien conocido, es de mucha dificultad. Y realmente nosotras creemos que esto es replicable. No caemos en la idea de que son las organizaciones y en contexto de un trabajo de extensión, como hemos hecho nosotras, son las que lo tienen que hacer, sino que es el Estado que debe responsabilizarse y estar en los territorios y de alguna manera poder elaborar estrategias que permitan que las mujeres en los contextos rurales se sientan alojadas, se sientan acompañadas, se sientan escuchadas. Así que bueno, esa es un poco la experiencia que nosotras fuimos haciendo. Y se puede pasar a la siguiente. Bueno, esto es parte de los talleres que hemos hecho y de las frases que han construido el violentómetro ellas mismas, donde hemos trabajado mucho sobre la violencia sexual, porque es lo más difícil siempre de poder identificar, y la verdad es que fue muy interesante las cosas que se han volcado. Y si pasamos a la siguiente, así doy lugar a las preguntas, porque no solo mencionar que en el armado del cuadernillo nunca se trató, digamos, las modificaciones no tenían que ver con una cuestión de comprensión, sino que sus propuestas se iban en torno a trabajarlo desde la propia experiencia, enunciar en base a esas experiencias que le era familiar. Por eso, por ejemplo, sacar la idea de luna de miel o, por ejemplo, poner ejemplos de qué se trata la violencia física, pero que le sean familiares. Y eso me parecía que era interesante, porque no se trataba de no comprender los términos, que a veces pasaba de esta idea de prejuicio, sino más bien de poder enunciarlo desde la propia vivencia. Sí, y sobre todo también en contraste de los materiales que sí les han llegado a ella de prevención, ¿no? Donde a partir de esos materiales es que ellas empezaron también a construir este propio, porque eran materiales que son muy interesantes, son muy importantes y circulan, pero que son muy ajenos a la realidad que ellas viven. Entonces, era también para ellas fundamental poder tener esta disposición, digamos, de material dentro de la comunidad. Y ya para cerrar y abrir al espacio de comentarios,
traemos esta imagen porque esta investigación de violencia de género que estamos llevando adelante es una investigación que es financiada por el CONICET junto con la Universidad de Morón. Es una investigación que termina el día de hoy, a partir ya de mañana, en mi caso como becaria. Bueno. Bueno, nada, estábamos mencionando con Sabri, digamos, en un proceso de lucha donde hay un vaciamiento sistemático del sistema de ciencia y tecnología en el país, donde lo que está sucediendo es que se van a perder más de 400 puestos de trabajo y líneas de investigación que son sustanciales, digamos, para el desarrollo del país y que no solo atañe a las ciencias sociales, sino también a otras áreas, en ciencias exactas, biológicas y demás. Así que era compartirles con esta imagen este proceso de lucha y lo que es para nosotras realmente una situación desesperante, porque bueno, nada, se han vaciado ya otros organismos de financiamiento y queda el CONICET y estamos viendo que, bueno, aquellos concursos hay gente que hace más de 2 años está esperando su pase a planta, que no tienen novedades, así que bueno, nada, la verdad que es una situación de mucha tristeza y también de impotencia. Así que nos parecía importante cerrar el encuentro, nada, mencionándolo porque, bueno, nos atañe a todas y a todos los que estamos presentes. Eso. Y agradecerles por el espacio y la posibilidad de presentar estas líneas de trabajo. Gracias, Vani. Muchas gracias. Bueno, compañeras, primero que nada, en referencia a esta última parte, cuentan con todo, las abrazamos, y bueno, Gracias. también queremos que este espacio sea un espacio para poder plantear estas cosas, ¿no? Que atraviesan a la investigación y que hacen a la investigación y a nuestra vida cotidiana. Les agradecemos muchísimo la presentación que hicieron y bueno, si hay espacio, tenemos un espacio para preguntas, aunque esté un poco menguado en términos del horario que tenía previsto el seminario. De cualquier manera nos pareció súper rico lo que plantearon, la manera que lo hicieron y bueno, no sé si hay alguna pregunta que quiera alguna de las personas que nos acompañan para trasladarle a Sabrina y a Vanina. Victoria tiene acá la mano levantada. Bueno, buen día, muchas gracias a todas. Muchas gracias Sabrina y Vanina por la presentación, la verdad que está muy bueno. Me pareció súper interesante el trabajo que están haciendo y comentarles nada, que muchos de los hallazgos de su trabajo creo que tienen mucho eco con la realidad que nos encontramos también acá del otro lado del charco. Eh, Nada, tocaron muchos temas interesantes, pero les quería perdón, me voy a bajar preguntar en esto de dos cosas. Bueno, ustedes mencionaron en esto de entrar y salir de las comunidades, de abrir qué es lo que se puede abrir y qué tanto abrir determinados temas y bueno, y cómo después se maneja eso que se abre. Bueno, ¿cuáles son las principales aliadas? ¿Cómo han construido vínculos y red con organizaciones, personas más territorializadas? Capaz que, o sea, fueron mencionando varias a lo largo de la presentación, pero capaz que si se puede ahí contar un poco más de eso. Y después, no recuerdo, digamos, capaz que me perdí algún minutito de la exposición, pero preguntarle si el tema de toxicidad y plaguicidas ha salido como un emergente en su trabajo. Capaz que lo mencionaron en algún momento, pero si podían comentar algo más de eso. Muchas gracias. Bueno, No, gracias, Victoria. Y en relación a las redes, por un lado, nosotras capaz venimos de una formación en donde literal te dejaban en la ruta y vos ahí ibas a las comunidades, así, digamos, como... y esta idea de que hacerte investigadora era esto, era poder, digamos, y mandarte.
Y de un tiempo a esta parte, con el GT en el que estamos, empezamos a trabajar las dimensiones de los cuidados al momento de investigar. No solo con las pobladoras, sino también en nuestro rol de trabajadoras, a lo cual nos parecía muy importante, y se fueron dando una sucesión de encuentros en donde poder trabajar estas líneas. Bueno, ¿qué llevamos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Revisarla con otras colegas, pactar acuerdos, a veces con las asociaciones, con las productoras, a veces con las representantes. Y eso marcar, digamos, y ser claras en cuáles eran los objetivos, cuáles eran nuestros alcances, digamos, que esto viene también muy del encuadre del trabajo en la psicología comunitaria, poder explicitar una especie de contrato de acuerdo de trabajo, digamos, en donde poder armarnos un encuadre entre nuestra intervención y allí explicitar lo que podemos llegar a trabajar conjuntamente y qué otras cosas quedan por fuera de nuestros márgenes de acción. Em, y eso fue algo que lo empezamos a trabajar con el grupo del GT, porque empezamos a encontrarnos que nos pasaba a todas, que encontrábamos en situaciones en donde no podíamos manejar, que emergía muchas veces de estos encuentros. Em, Sabri, no sé si se me estaba pasando algo en relación a estos acuerdos, me parecía que estaba bueno plantearlo porque empezó a surgir como una necesidad nuestra en nuestro rol, fundamentalmente. También, digamos, esto que planteábamos con Sabri de los cuadernillos, estábamos trabajando con un cuadernillo ahora de elaboración de temas de salud. Anteriormente hicimos el de violencias y era también comprometernos a materializar ese proceso de alguna manera. Digamos, que el cierre sea a través de algún producto que puedan, digamos, divulgar y trabajar desde las asociaciones. Entonces, ahí sí o sí salíamos de estas relaciones directas a pasar a la grupalidad. Y lo que tenían estos encuentros como potencia capaz intersubjetiva, lo que aparecía en el diálogo con otras, que no podía aparecer de manera individual. Entonces, dejar absolutamente ciertas tradiciones dentro de la psicología al momento de investigar también fue importante. No sé si estoy ahí respondiendo y me olvidé de la otra pregunta, perdón. No, la otra era más puntual, si se había emergido la preocupación en torno a Ah, toxicidad, agroquímicos, plaguicidas, etcétera, en su trabajo. y con esta asociación la mayoría están en transición agroecológica, digamos, Ujú. y al vender bolsones, entonces tienen otro tipo de producción. Hace unos 7 años atrás trabajamos todo lo que tenía que ver el acceso a los servicios de salud, porque particularmente acá a veces hay muertes por intoxicación en ciertos periodos, muy cercano a Pascuas, vamos, donde más producción de verdura hay. Y si bien hay un organismo que es el que tiene un registro nacional de los casos de intoxicaciones, generalmente no se llegan a registrar estos casos en el conurbano, porque por lo general el sistema de salud no está preparado para hacer estos registros, y las personas, digamos, los productores y las productoras, cuando estén con algunos cuadros de intoxicación, evitan muchas veces ir a esos servicios de salud justamente. Entonces, varía mucho por el tipo de producción y la locación. Esto que mencionás lo indagamos más con productores y productoras que están en la zona norte u oeste de provincia de Buenos Aires, que, digamos, tienen una producción intensiva, con periodos donde se agudizan estos riesgos de exposición, por ejemplo, en el periodo de Pascuas. Eh, ya en los últimos años, como estamos trabajando con esta asociación, no aparecen estos casos. También allí es muy importante, digamos, revisar y analizar el rol de las mujeres, porque son como trabajadoras comodines, generalmente no aparecen como aquellas que fumigan, y sin embargo, cuando vos empezás a indagar, están en permanente contacto, tanto con las mochilas pulverizadoras, generalmente por la precariedad de las condiciones de la vivienda, digamos, duermen donde, digamos, la habitación en donde se almacenan muchos de estos productos es, digamos, una de las habitaciones donde ellos duermen, o por ejemplo, quienes se encargan del lavado y de la limpieza de las mochilas son las mujeres. Hasta hace unos años todavía existía como práctica, digamos, los equipos de protección generalmente que se ofrecían no son, digamos, utilizables por las condiciones climáticas que hay en la zona, entonces se seguían habiendo prácticas en donde se exponía más el riesgo aún, digamos, de intoxicarse.
pero varía mucho, como lo decía, es algo que nosotras en los últimos años ya no lo estábamos trabajando porque era otro tipo de producción la que tenían estas asociaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Podemos unos minutitos más. Javier. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. No, en la parte de salud me quedé pensando también los vínculos con la religión, la religiosidad, la espiritualidad, que no comentaron nada y en nuestros trabajos por aquí también es como una variable que aparece, no es tan fácil, pero como hablaron de silencios, les quería preguntar por esa dimensión. Sí, aparecen. Fue interesante porque, bueno, particularmente con alguna de las mujeres, no aparece tanto la idea de la ancestralidad, sino como un uso, digamos, más actualizado en términos de plantas medicinales, que nos llamó la atención, digamos. Sí hay prácticas que quedan dentro del orden de lo silenciado, velado, y es bien interesante porque son prácticas que, digamos, dentro de del modelo biomédico no pueden ser explicadas científicamente. Entonces, las mujeres tienden a no mencionarlas, pero después en el diálogo aparecen, por ejemplo, no sé, cómo curar una dolencia intestinal o un dolor de estómago, de panza, y se usaban algunas prácticas específicas, pero no, digamos, no es algo que circule abiertamente. Em, y es bien interesante porque una vez que puede ser apropiado, sí, eso sí lo analizábamos con Sabrina, una vez que es apropiado o puede ser mercantilizable ese conocimiento, aparece válido, o puede ser científicamente explicado, aparece como válido. Un ejemplo muy claro es tirar el cuerito cuando uno está empachado. Ese es como el ejemplo más básico que actualmente los médicos científicamente pueden explicar. Pero las abuelas hicieron investigación, las tías, las mujeres, y en algún momento hipotetizaron que servía, experimentaron y de ahí se produjo un conocimiento. Entonces, tirar el cuerito ancestralmente se hace y recién ahora como eh, el modelo médico hegemónico puede explicarlo, entonces parece como algo de lo válido. Em, Aparecieron más en nuestras entrevistas el tratamiento con plantas, más que algunas otras prácticas. Em, y en relación a capaz a la religiosidad o a cierta cosmovisión, digamos, más ancestral de ciertas afecciones, em, apareció capaz cuando había procesos de intoxicación. Digamos, y ahí capaz antes de ir a los servicios de salud se iba a algún curandero, chamán, digamos, que pudiera interpretar a través del sueño lo que sucedía. Pero en otras prácticas más cotidianas, vuelvo, aparece dentro de, sí, había algo del orden de lo velado, y que recién es bien interesante para nosotras el movimiento que se hace cuando eso puede ser controlado, digamos, desde la enunciación científica. Sí, Digamos, o ahí apropiado por aparece el la validez. mercado, ¿no? O apropiado, o sea, con el aloe vera es la clave, o sea, es el ejemplo más claro, digamos. Eh, Era absolutamente rechazado, pero ahora, digamos, si lo compras en un frasquito, digamos, está todo bien. Entonces, en esa puja, de todo el tiempo ahí hay un lugar de poder. Por eso es muy importante el espacio grupal como un espacio de validación, más allá del encuentro con esos otros actores. Digamos, por eso nosotros decíamos, bueno, poner la vida en el centro es poner esos valores y esas prácticas en la conexión entre ellas y en el diálogo. Porque ahí le da, digamos, un sustento diferente al momento de poder reivindicar todas esas prácticas. Si no, aparece el orden de lo punitivo, de la corrección, de lo que está mal. Sí. Que eso lo hemos visto en otras investigaciones, por ejemplo, en Corrientes, cuando hemos trabajado sobre el acceso al sistema de salud y madres, efectivamente lo que sucede es que las mujeres prefieren no decir, ¿no? Es como, porque del lado del saber médico realmente hay una idea muy cancelatoria, muy punitivista,
recordamos siempre el caso de una de las mujeres en Goya, en la zona rural de Goya, que sin querer ella fue con el médico, fue al médico con su bebé, y sin querer, ella dice realmente, saqué cosas del bolso y saqué una mamadera y abajo tenía yuyo. Bueno, obviamente que el médico que la estaba atendiendo la sancionó, le dijo que eso no se tenía que hacer, bueno, le dijo un montón de cosas, ella evidentemente después dejó de ir a ese médico y decidió seguir el tratamiento que ella estaba haciendo, sobre todo porque un poco lo que hablábamos, ¿no? No es que hay acá le decimos Pharmacity, ¿no? No hay una farmacia en la esquina de la casa donde se puede solucionar. Y además que hay una creencia válida de que a partir de ese proceso de curación o de tratamiento paliativo con esos yuyos, ese niño puede estar mejor. Obviamente que desde el lado médico más biologicista y hegemónico se discuten sobre estas cosas, bueno, pero los yuyos pueden producir una intoxicación, pueden producir, pero lo que nosotras fuimos viendo es que no hay nunca un diálogo sobre estas cosas, sino una imposición. No hay un acercamiento desde el sistema de salud a las zonas rurales como para comprender cómo son las prácticas y saberes de salud, sino que hay un lugar del saber total y que el que viene se tiene que acomodar y de alguna manera tiene que responder. Y eso, como dice Vani, no solo termina haciendo que se velen cosas, sino que la gente en situaciones muy extremas termina accediendo, no solo por lo territorial, sino por este vínculo entre médico-paciente que está totalmente obstaculizado, ¿no? No hay encuentro, como decimos. Aparece algo del escándalo, del horror, muchas veces cuando emerge algo de este conocimiento, que vuelvo, que hay hipótesis, hay experimentación, hay indagación, digamos, se explora, digamos, hay una construcción de un conocimiento absolutamente válido. Pasaba con el té de orégano para acelerar el proceso de parto, era muy interesante porque la médica decía, bueno, yo no me quiero enterar si tomaron o no, pero a mí me sirve. La síntesis. Y era terrible, porque ellas tomaban ese té de orégano porque tenían que caminar muchos kilómetros, después llegar al hospital o a la salita donde iban a parir, y realmente les servía y las aliviaba. Pero al no ser un conocimiento absorbible dentro del modelo biomédico y certificable como conocimiento válido, era algo digamos, quedaba dentro de lo cancelable. Muchas gracias, súper interesante y complementario también en algunas de las cosas que se ven por acá. Gracias. Gracias, Javier. Yo puedo hacer una preguntita antes de... No sé, queda un poquito. No, primero que nada, mandarles un abrazo enorme, que ya se lo mandé, pero bueno, nada, Gracias, May. gracias por estar hoy, que nada, sabemos que es muy compleja. No, les quería preguntar, ya que están trabajando los temas de salud, que acá nos pasa mucho cuando trabajamos con grupos, que muchos grupos surgen a raíz de médicos comunitarios. ¿Se escucha? No. Perdón. Acá muchos grupos con los que trabajamos surgen a veces a partir de iniciativas de médicas comunitarias o médicos comunitarios y maestras rurales. No sé si han visto algo de eso ya. Nada, porque vinculado a la salud, acá hay muchos grupos eso, que inician a partir de iniciativas de este tipo. Entonces, nada, capaz que allá también lo han visto. No, en particular, en los lugares que hemos estado hay iniciativas, pero siempre recaen en un voluntarismo, digamos, de un grupo de médicos, pero no es absorbido como parte del sistema, digamos, de salud. No, perdón, capaz me expresé mal. Sí, sí, me refiero a iniciativas individuales de médicos comunitarios o rurales que en situaciones, no sé, empiezan a dar talleres o cosas así que culminan con la conformación de grupos. Que nada, que no se les había ocurrido juntarse, pero a partir de la presencia en talleres o actividades que fomentan algunas personas con eso, con una impronta así como iniciativa, nada, terminan conformando grupos. No han visto A eso. nivel, a nivel nacional nosotros tenemos un programa de salud intercultural, pero está más focalizado en poblaciones indígenas, no en poblaciones rurales. Entonces, y aparte, la adherencia a ese programa depende de cada provincia. Entonces es muy heterogénea su implementación y a la vez tiene esta vacancia, digamos, en términos del sesgo a quienes está dirigido. Eso por el lado más de digamos, una política pública.
Después lo que suele suceder, digamos, es que en algunas provincias sí hay algunos programas provinciales de salud comunitaria. em, y por lo menos en la zona donde nosotros nos encontramos trabajando ahora, que es más en la zona de las inmediaciones de la ciudad de La Plata, no nos estábamos. Hay algunos programas provinciales, o sea, provincia de Buenos Aires, que tienen esta mirada de la salud comunitaria, pero, digamos, hay un límite en torno a pensar esa implementación desde el componente rural. Y por lo menos nuestra experiencia no nos encontramos con este tipo de iniciativas más locales, endógenas. Sí es muy importante, esto me estaba olvidando de mencionarlo, que la mayoría de las mujeres con las que nosotras trabajamos, que pertenecen a la asociación, han accedido a través de la asociación a algún tipo de capacitación o formación como operadoras sociocomunitarias o capacitadoras en salud o en promoción de la salud. O sea, es a través de la asociación en donde fue el puente para esta formación. Sí, que de hecho teníamos un programa de registro de promotoras de salud y género que obviamente este gobierno desarmó, ¿no? También como de la lista que venimos, en donde justamente sí, ahí se intentaba, pero no desde médico, sino desde de profesional médico, digo, sino desde promotoras, en donde era como esta idea del enlace, ¿no? Entre el territorio y la institución salud, ¿no? El sistema de salud. De todos modos, son compañeras que han sido capacitadas y siguen funcionando, pero desde un lugar no institucional, no desde un registro estatal. Pero bueno, sí hay algunas experiencias, no sé, en Salta tenemos la formación en salud comunitaria, entonces hay algunas experiencias, de hecho hemos conocido compañeras, pero bueno, por lo menos en los lugares que nosotras trabajamos no hay esa iniciativa. Invitamos a que se construya, ¿no? También. Bueno, compañeras, les queremos agradecer especialmente y en el marco de estas circunstancias que hayan podido acompañarnos a nosotras y nosotros en este seminario. Reiteramos de parte de todo este colectivo el abrazo y el apoyo en esta situación y esperamos seguir encontrándonos en instancias de este tipo, intercambiando experiencias. Quedan muchas puertas para abrir todavía respecto a este tema. Creo que el avance que hicieron ustedes y las metodologías que trajeron a este seminario son súper interesantes e inspiradoras para pensar los trabajos desde este lugar, así que bueno, les agradecemos muchísimo por la experiencia y por el trabajo compartido y les esperamos ver en próximos seminarios también a todos y todas los que están participando ahora y les agradecemos la presencia aquí. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias también Muchas por la gracias. invitación. Estamos muy agradecidas con Sabrina. Gracias. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones, Salud. gracias. Nos vemos.